No sé cuál sea tu historia, no sé cuál sea tu experiencia. Lo que sí sé es que hay una respuesta para lo que tú estás pasando. Hoy quiero compartir contigo mi historia, mi experiencia. Fue una experiencia de dolor, experiencia trágica, una experiencia donde mis acciones tuvieron consecuencias, no solo para mí, sino para muchos. Fue una experiencia de muerte y de vida. Hoy quiero compartir esa experiencia contigo. Te invito a conocerla. Cuando era niño, mis padres fueron acercados a una iglesia cristiana. Comenzaron a llevarnos a mí y a mis hermanas, y aunque yo era un niño de 11 años, no entendía muchas cosas, pero me sentía en casa. Yo sabía que ahí pertenecía. Desgraciadamente, cumplí 13, 14 años y pues me desvié del camino. Vicios como el tabaco, el alcohol, comenzaron a apoderarse de mi vida, y lo peor del caso es que yo no me daba cuenta. Fui creciendo en ese mundo, en esa vida, sin darme cuenta. Cada día estaba más atado a esos vicios y a malos pasos. A los 19 años conocí a mi esposa Fer. En ese momento, pues, los dos compartíamos los mismos intereses, ¿no? Vivíamos una vida, pues, rebelde, fiestas, alcohol. A los 20 años decidimos casarnos, en contra de muchas personas. Un día decidimos hacer un viaje de fin de semana, mi esposa y yo. Mi hija se quedó con mis padres, y en ese viaje sucedieron varias cosas que marcaron nuestras vidas. Primeramente, yo había dejado de ver a mis amigos durante un tiempo porque ya no compartíamos muchos de los intereses que nos unían antes. Sin embargo, casualmente ellos estaban ahí ese fin de semana, y pues decidí ir a verlos y a recuperar el tiempo perdido. Mi esposa estaba muy cansada, decidió quedarse, y yo no lo pensé dos veces y fui a verlos. Llegué al lugar, pasamos largas horas platicando, recuperando experiencias que habíamos tenido. Cuando menos pensé, ya eran las 4, 5 de la mañana. Iba en la carretera, las calles estaban desoladas a esa hora de la mañana, hacía un calor tremendo. En ese momento comenzó una batalla con mis párpados, con mi cansancio, con mi mente. Bajaba las ventanas, subía el radio, trataba de mantenerme despierto, pero no podía. Cuando unos segundos bastaron para que mis ojos se cerraran, que viniera otro auto en sentido contrario y nos impactáramos. Lo único que recuerdo es un fuerte dolor en mi abdomen, un fuerte dolor en mis órganos. Cuenta mi esposa que en ese momento ella se despertó y volteó a ver, no estaba, y en ese momento sonó el celular. Era yo. Me dice que lo único que decía es que me dolía mucho. Ella intentó llamarme varias veces, pero nadie contestaba. Hasta que de pronto un taxista tomó el celular y le contestó a Fer. Y casualmente no le dijo nada, no le dijo un accidente, no le dijo esta persona está mal herida, simplemente le dijo nuestra ubicación y colgó el teléfono. Finalmente llegó mi esposa. Cuando llegaron, para su sorpresa, los autos estaban destrozados. Había ambulancias, patrullas por todos lados, y no me encontraba. A lo lejos alcanzó a ver unos pies pálidos que salían de una ambulancia. Lo reconoció, subió corriendo y se sentó a mi lado. Antes que yo llegaron las personas que venían en el otro coche, y pues cuando hicieron los análisis pertinentes, pues resultó que había intoxicación. Cuando yo llegué, como llegué en un estado delirante, fue muy fácil para las personas que recibían a los pacientes decir, viene igual. Por fuera aparentemente no tenía ni un rasguño. Sin embargo,
en mi interior había una gotera constante que drenaba la vida de mis órganos, poco a poco. 2 horas estuve inconsciente. Cuando me contaron lo que había sucedido, un sentimiento de culpa y de tristeza me invadió. Más allá del dolor, más allá de lo que pudiera pensar, había un dolor en mi corazón también. En ese momento el doctor se acercó y me dijo: Heriberto, necesitas tomar una decisión. Necesitamos intervenirte, necesitamos operar, porque no sabemos qué hay dentro de ti, no sabemos qué puede estar sucediendo y puedes morir. En unos minutos me encontraba en una plancha helada. Los sedantes dejaron de funcionar y un dolor inexplicable me invadió. Había manchas de sangre en la pared y de pronto, para mi sorpresa, entran las autoridades al quirófano. Una persona había perdido la vida en el accidente, lo cual pues no les dejaba más remedio que estarme vigilando y vigilar que no me escapara. Mientras estaba en el quirófano, salió un médico y pidió que un familiar entrara. Necesitaba que alguien viera que habían hecho todo lo posible por salvarme. Así que mi madre entró al quirófano. Mientras los médicos le explicaban lo que habían hecho, las partes que habían tenido que cortar, que retirar, que reparar, mi madre logró ver que había un sangrado que para ella no era algo que debería estar sucediendo. Aunque ella no era una persona experta en la materia, su hijo estaba en aquella mesa a punto de perder la vida. Y de pronto todo el trabajo que habían realizado se inundó de sangre. El daño más severo había pasado por alto, no se habían dado cuenta que una parte de mis intestinos estaba dañada y el daño era tan extenso y yo llevaba tanto tiempo anestesiado que ya no podían repararlo de la mejor manera. Y mi siguiente recuerdo es estar en un cuarto muy oscuro, con un tubo que llegaba hasta mi intestino. Para ese entonces ya había llegado un médico, amigo de la familia, que estaba cuidando de mí, con su equipo de doctores que realmente fueron ángeles que el Señor mandó para cuidar de mí, porque en ese momento, a pesar de que había sobrevivido la operación, mi vida se encontraba en un hilo muy delgado. Así que me trasladaron a la Ciudad de México. El viaje fue algo tormentoso porque tuvo que ser por tierra. Finalmente fue algo bueno porque llegamos a un hospital donde me podían dar los cuidados necesarios y cuando menos pensé me encontraba en una camilla rodeado de cables. Sin embargo, yo sabía que ya estaba en el lugar que debía estar para recuperar las fuerzas para vivir. Estuve 31 días en ese hospital, lugar donde empezó la restauración en mi vida. Mi esposa no se separó ni un solo segundo de mí. Ella se quedó conmigo desde el inicio y yo sé que esas fuerzas solo pudo habérselas dado Dios. A lo largo de varios días comencé a entender que me encontraba en una situación no solamente difícil físicamente, sino espiritualmente y hasta legalmente. La situación en la que me encontraba parecía sin salida, parecía un callejón que no llevaba a ningún lado. Todo parecía en contra de mí. Aunque había sobrevivido a la parte más difícil, no era suficiente. Poco a poco empecé a digerir todo lo que podía hacer de mi vida y la vida de mi esposa y de mi hija, de mis padres. Definitivamente esto no era solo una prueba para mí, fue una experiencia dolorosa para muchos. Y finalmente, pues había sido consecuencia de mis actos. A lo largo de varios días, recibir terapias,
pastores, familiares y amigos estuvieron visitándome, orando por mí. Y el Señor empezó a trabajar en mi corazón. Un día desperté llorando inconsolablemente. Mi esposa se acercó y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, no sé, realmente no es que me pase algo, sino que siento un vacío enorme dentro de mí. Aunque tenía muchos otros dolores, ¿por qué preocuparme? Ese era el más fuerte. O sea, yo sentía que algo no estaba bien. Yo sabía que necesitaba ver un cambio en mi vida. En ese momento le dije, necesito acercarme a Dios. Lo más bonito es que volteó a verme y me dijo, yo también. Me abrazó y a partir de ese momento el Señor empezó a trabajar en nuestras vidas. No solo en mi vida, sino en nuestro matrimonio. Todo apuntaba a que no había una salida. Legalmente, físicamente pues iba sanando, pero seguía muy delicado. Y espiritualmente sí había una esperanza. Lo que para las leyes de los hombres parecía imposible, para las leyes de Dios no lo era. De pronto llegó el abogado con una noticia que nadie esperaba. Dios había propiciado que el juez que había tenido mi caso y que había tomado una decisión sin las pruebas que la sustentaban, Dios propició que ese juez fuera cambiado a otro lado, a otra locación, porque así le tocaba en el calendario de sus actividades, lo cual realmente fue un milagro. O sea, fue un milagro muy grande en nuestras vidas, porque era la única forma en la que los cargos que habían sido puestos sobre mí, erróneamente, injustamente, fueron aclarados. Entra un nuevo juez, este juez revisa el caso, se da cuenta de que las pruebas no concuerdan, que no son coherentes, y me da la libertad. El que me dio la libertad fue Dios, y ahora lo entiendo. El Señor comenzó a sanar varias áreas de mi vida. Comenzó a restaurar mi matrimonio, a restaurar relaciones en mi vida. Comenzó a sanar las heridas de mi cuerpo, las heridas espirituales que había en mí, la parte legal resuelta. El Señor realmente empezó a limpiar todo lo que hacía falta limpiar en mi vida. Desde que estaba en el hospital, Él empezó a darme música, melodías, que se convirtieron en canciones y que a lo largo de 6 años siguió inspirando lo que hoy conforma este testimonio. Hace 6 años tomé la decisión de decirle a Dios, quiero. Señor, quiero seguirte. Señor, quiero que tomes el control de mi vida. Hoy te puedo decir que gozo de una vida con propósito, acompañado de mi esposa, de mis 3 hijas. Y no sé qué estés pasando tú en este momento, no sé cuál sea tu historia, no sé cuál sea tu experiencia. Lo que sí te puedo decir es que esa respuesta que estás buscando se llama Jesús.